¿Está ya esto puesto? Creo que sí. Hola. Uy, un momento. Está muy alto. Bueno, pues tal y como había dicho antes, vamos a empezar con la lectura del segundo capítulo de El silbido del abismo. Voy a ir poniendo la musiquita para poner así un poquillo de fondillo. Os recuerdo que en YouTube tengo una lista de reproducción con todas las canciones del silbido del abismo para que no haya que buscarlo, ¿vale? Y voy a poner un poco más bajo porque no sé si se va a escuchar bien. Pero bueno, lo pongo y ya está. Ok. Pues este segundo capítulo, la canción recomendada es Mad Woman de Taylor Swift. Y la segunda es Lullaby of Woe de Ashley Serena. Así que vamos a poner desde el principio. Capítulo 2. Colisión. El océano era ahora su hogar, un espacio que le daba la oportunidad de renacer. Sin embargo, había algo más, algo dentro de ella, algo que no podía entender completamente. Su corazón latía de forma distinta, con una resonancia inusual. Pero no era su corazón, no, era algo más. Algo que palpitaba en sintonía con la marea, con el murmullo de las olas, con el susurro del agua al deslizarse entre las profundidades. Inicialmente, Laia creyó que era su emoción lo que la estremecía, el vértigo de su nueva existencia, de estar en un mundo que le era a la vez familiar y extraño. Entonces, sintió como su mente se deslizaba, como si algo más, ajeno, inmenso, se filtrara en su conciencia. Un susurro, casi como un silbido, bajo y ancestral, que vibró dentro de ella. No era un sonido, sino una corriente de emociones que la invadió sin permiso. Furia, dolor, venganza. Los rostros de los hombres de la tripulación surgieron en su mente como un eco lejano. Su capitán, con su mirada llena de superstición y sentencia. Las manos que la sujetaron, que la arrojaron al vacío. El pánico en su cuerpo cuando el agua helada la envolvió. Ese grito ahogado, una última súplica que no llegó a escapar. Y entonces las vio. No estaba solo en la oscuridad del océano. Siluetas emergieron entre las sombras del agua. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Faros encendidos. Uy, me he perdido. Perdón. Faros encendidos en la inmensidad abisal. Cabellos flotando a su alrededor, como si fueran extensiones vivas de las corrientes que las rodeaban. Los cuerpos eran distintos entre sí, algunos robustos, otros ágiles, algunos con largas aletas ondulantes, otros con formas más compactas. Pero todos irradiaban un aura tenue, un fulgor misterioso que parecía nacer de la misma esencia del océano. Sirenas. Laia sintió como su corazón, ahora latente y poderoso, latía al unísono con ellas. Una energía compartida, una llamada ancestral. Y entre ellas, una voz firme y poderosa se elevó en su mente. Vienen por nosotras. Es hora de devolverles su miedo. Laia no entendía, pero algo en su interior respondió con una fuerza que no podía negar. Una necesidad, una ira que no había sentido antes, se apoderó de ella. El océano no solo la había transformado, la había elegido. Y no solo la había elegido a ella, sino a todas las que se encontraban con ella en esas profundidades. Las otras sirenas, como sombras vengativas, comenzaron a moverse con una precisión inquietante. Sus cuerpos sumidos en el agua, impulsados por una fuerza que Laia aún no comprendía del todo. El océano parecía responder, las corrientes se agitaban, las olas se alzaban, el viento rugía con una tormenta invisible. El océano despertaba y con él su poder. Laia sentía como su propia fuerza se alimentaba de esa furia compartida. En sus ojos se instaló el mismo brillo que había observado en las otras sirenas. La idea de la venganza, la necesidad de devolverles a los humanos lo que le habían hecho, se apoderó de ella como un vendaval.
No podía deshacerse de esa sensación, ni quería. Es hora de devolverle su miedo. Por primera vez desde su transformación, Laia entendió que el océano no solo era un refugio, era un arma. Las sirenas se movieron juntas, como una corriente viva, fusionándose con el agua a medida que avanzaban hacia su objetivo. Laia no necesitaba que nadie le indicara el rumbo. El llamado de la venganza era tan fuerte que no podía desviarse. Las olas a su alrededor parecían seguir su movimiento. El océano tan dispuesto como ellas a arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. El barco estaba entre ellas, una figura descomunal que se alzaba parcialmente sobre las aguas. El casco enorme y resistente cortando el océano como una herida abierta. Un buque oceanográfico diseñado para resistir los entornos más hostiles, incluso las gélidas aguas de la Antártida. Algunos decían que su casco estaba especialmente reforzado para operar en las zonas más extremas del planeta, y Laia lo sabía bien. Había pasado por ese barco muchas veces antes, en sus expediciones al océano cuando solo era una humana buscando respuestas. Pero ahora ya no era una simple observadora. Ahora el barco representaba todo lo que había perdido, todo lo que había sido arrancado de ella por manos humanas. El agua comenzó a agitarse más a medida que las sirenas se acercaban. Laia podía sentir la vibración de la energía que las rodeaba, el canto ancestral del océano que comenzaba a resonar en sus venas. Las olas crecían y se elevaban a su alrededor, como si el mismo océano quisiera lanzarse contra la estructura metálica que dominaba la superficie. Se detuvieron unos metros debajo del casco del barco, en la parte sumergida que apenas se alcanzaba a ver desde la superficie. La gran masa del buque descansaba sobre un océano profundo, su casco reforzado cortando las aguas como un coloso. Las sombras de las sirenas se deslizaron por el lado del barco, moviéndose con la gracia de un enjambre de criaturas marinas, invisibles, letales. Laia, rodeada de su grupo, sintió como la corriente se intensificaba a medida que se acercaban a las enormes estructuras metálicas que se extendían por debajo del agua. El murmullo del viento sobre la superficie del océano parecía amplificarse por las vibraciones del metal, como un presagio. El casco del barco, diseñado para resistir los envites más extremos del océano, era ahora un blanco perfecto para la furia contenida de las sirenas. Un comando silencioso recorrió a todas las sirenas. La corriente cambió, las olas se elevaron más, y el viento comenzó a azotarlas con una violencia que nadie podría controlar. Los gritos de las sirenas se unieron a los rugidos del océano, y la energía comenzó a acumularse, a crecer en el aire salado, tan palpable que Laia podía sentirla en la piel. Era el momento. Laia, junto a las demás, se preparó. Perdón, un momento. La música se ha quedado pillada. Vamos a ver. Ok. Perdón, ya sí. ¿Dónde me he quedado? Ahí está. Perdón. Era el momento. Laia, junto a las demás, se preparó para lo inevitable. Sus ojos brillaban con el resplandor sobrenatural, reflejo del océano y de la ira que se cernía sobre ellas. El barco no sabía lo que se le venía encima. Las otras sirenas ascendieron desde las profundidades, elevándose sobre la superficie con una fuerza primordial. Laia, sumida en un trance profundo, observaba cómo se movían. Todo parecía ser parte de un sueño inmenso y ajeno. El agua vibraba, el viento se enroscaba en remolinos violentos, y el océano parecía cobrar vida propia, despertando de un largo letargo. Entre las sirenas, una figura destacó. La investigadora noruega, Maja. ¿Qué hacía ella allí? Laia la reconoció inmediatamente, pero en su mente los recuerdos estaban distorsionados por la fiebre. Era la misma mujer, de piel pálida como la luna, cabello largo y rubio, casi blanco, con sus suaves ondas que brillaban como hilos de plata. Su rostro, de rasgos finos, mostraba una nariz recta y ligeramente prominente, que parecía haber sido esculpida por el viento y el hielo, y unos labios delgados que se forzaban en una sonrisa invertida. Ahora, Laia veía la rabia en los ojos de Maja, que ardían con un fuego incontrolable, en lugar de ese azul intenso que reflejaba el cielo despejado de un día de verano. Algo más había cambiado en ella. Su transformación no era solo física.
algo profundo en su ser había emergido, como si una fuerza inherente hubiera cobrado vida en ella. Sin saberlo aún, había abrazado la facción vengativa de las sirenas. Laia vio como su compañera se alzaba, alta y robusta. Su presencia imponía, como si su cuerpo estuviera hecho para resistir y dominar las aguas. Su cola, un verde pálido que se desvanecía en azules y plateados, reflejaba la luz del océano de manera que parecía casi luminiscente, como una aurora boreal bajo el agua. Se movía con una elegancia aterradora, como si hubiera estado hecha para comandar las aguas. Sus ojos brillaban, y Laia sentía la presencia como un peso en el aire, como si la tormenta misma se inclinara ante ella. Y aquí tengo la ilustración de Maja. Dato curioso, esta fue la primera ilustración que hice y bueno, es la que más me gusta también porque me transmite mucho cariño he sido la primera. Ahí está, Maja bien poderosa. Seguimos. No todas las sirenas tenían ese poder. Maja había sido elegida para algo más. Su voz, imbuida de un poder implacable, comenzó a llenar el aire, lanzando una vibración que parecía penetrar hasta lo más profundo del corazón de los hombres del barco. La tormenta no se calmaba. De hecho, las olas se alzaban con aún más furia, como si el mismo océano se hubiera unido al canto de la sirena. Laia sentía que su cuerpo se estremecía ante la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero se encontraba en un estado de trance incapaz de moverse o reaccionar. Solo observaba, como si estuviera flotando entre la realidad y el sueño. El capitán, siguiendo el llamado de la melodía hipnótica, emergió a la borda del barco, su rostro reflejando una expresión vacía, como si fuera una marioneta guiada por hilos invisibles. Se acercó lentamente, atraído sin remedio por la fuerza de la voz de Maja. Laia solo veía como sus pies, sin que él pareciera tener control, lo llevaban hacia el borde del barco. Estaba completamente cautivado, y comprendió que nada podría detenerlo. En ese mismo instante, el capitán cayó. Su cuerpo derrapó por la borda, engullido por las aguas turbulentas. Las olas empujaban el barco de un lado a otro, mientras el hombre desaparecía bajo las aguas oscuras, tragado por el océano. Laia observó el abismo reclamarlo, mientras se le formaba un nudo en el estómago. No fue solo el capitán quien sucumbió. La tormenta no se detuvo ahí. Algo se movió en las profundidades, una presencia aún más oscura que respondía al llamado de las sirenas. Laia sintió como el agua alrededor de ella se agrietaba, como si un monstruo del pasado despertara del sueño eterno. De las profundidades surgieron criaturas, grandes y feroces, nacidas de las aguas heladas de la Antártida. Unos tiburones prehistóricos, con escamas gruesas y colas largas, se acercaron a la superficie. Con colmillos afilados como cuchillos, se deslizaban con la tormenta buscando víctimas. Los animales marinos respondían al llamado del océano y de las sirenas, su hambre insaciable guiándolos hacia el barco. Laia, aún bajo el agua, observó cómo las criaturas atacaban sin piedad a los hombres que la habían arrojado al océano. Los 3 hombres fueron devorados rápidamente por los depredadores marinos, sus gritos ahogados por el rugido del océano y el estrépito de la tormenta. Laia, aunque en trance, sentía una mezcla de satisfacción y miedo. El océano había reclamado lo que era suyo, y lo que había comenzado como una venganza, ahora parecía ser una condena total. Con el caos aún reinando en la superficie, Laia observó cómo las sirenas, lideradas por la mujer noruega, descendían nuevamente hacia las profundidades, desapareciendo entre las sombras del agua. El océano volvió a calmarse, pero Laia sabía que lo que había ocurrido no era más que el principio, un principio que la marcaría para siempre. Y aquí tengo otra ilustración de una de esas criaturas marinas y el barco, el buque oceanográfico. Y este es el capítulo 2. Evidentemente es un poco más cortito que el primer capítulo, porque el primer capítulo pues te pone en situación de todo el trasfondo de Laia y bueno, pues el comienzo de lo que es su historia en esta saga, ¿no? Y aquí pues ya vamos viendo que no es la única que está en ese océano transformada. Resulta que Maja ahora, sin ninguna explicación, también es una sirena. Iremos viendo poco a poco
cómo se desarrolla esta historia, qué pasa con Maja y sobre todo qué pasa con Laia, ¿no? Que es la protagonista. Así que nada, hasta aquí, hoy ha sido cortito. En unos días pues seguiremos leyendo el tercer capítulo y mientras tanto pues El silbido del abismo ya disponible en Amazon. Muchas gracias, hasta luego.